Bueno, bien, en este video vamos a hablar un poquito vamos a dar una introducción de estadística descriptiva. Entonces, para empezar, recordemos que hasta ahora lo que vimos fueron variables aleatorias en general. Vimos variables aleatorias que son discretas y otras que son continuas. Ejemplo de variable aleatoria discreta puede ser llamar X, por ejemplo, a la nota de un alumno de física. ¿Está bien? Esa variable discreta porque puede sacar, no sé, 0, 1, 2, 3, no sé, a 10, por ejemplo. Y también podemos tener, vimos variables aleatorias continuas, como puede llegar a ser la I, que es altura de un hombre que vive en Luján. Pero en realidad estos son como objetos que son muy, muy teóricos de alguna manera, son variables aleatorias, a las cuales les podemos calcular probabilidades. En la vida real, digamos, lo que sucede es que uno no puede medir la altura de todos los hombres que viven en Luján. Entonces lo que hace es encuestar a algunos hombres o medir algunos, y en base a eso dice, bueno, en general los hombres de Luján tienen cierta estatura, por ejemplo. Pero bueno, quiero diferenciar como que lo que venimos viendo es algo más vale teórico y lo que vamos a ver ahora es cómo trabajar con datos. ¿Está bien? Entonces empecemos con algún ejemplo. Por ejemplo, consideramos la nota de 7 alumnos de la materia de física. O sea, hay 7 alumnos que se sacaron estas notas. Por supuesto que no tienen que ser los únicos 7 alumnos de la materia de física. Agarramos a 7 y le preguntamos. Esto es como el espíritu. O en el ejemplo 2, en vez de medir a todos los hombres de Luján, medimos a 8 y obtuvimos estas alturas en centímetros, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, básicamente, lo que la estadística descriptiva nos permite es examinar los datos y, bueno, para poder organizar información, para sintetizarla, para encontrar las características más relevantes, hacer grafiquitos que permitan presentar la información, sacar conclusiones y demás. Entonces, vamos a ver un par de definiciones que nos van a ayudar a entender todo lo que viene. Por empezar, población. ¿Qué es la población? Bueno, es el conjunto total de sujetos o unidades de análisis de interés en el estudio. O sea, es como el todo. Por ejemplo, en los ejemplos anteriores, la población serían todos los alumnos que forman la materia física. O todos los hombres que viven en Luján. Sí, todos los hombres que viven en Luján. Eso sería como la población. Es como todo, ¿sí? En un país, por ejemplo, que quiere votar, por decir algo, sería toda la gente que vive en el país. Bueno, pero ¿qué es una muestra? Que es más a lo que vamos a referirnos. Es cualquier subconjunto de sujetos o unidades de análisis de la población en estudio. O sea, una muestra es agarrar un subconjunto de elementos, si queremos, de la población. O sea, en el caso de las notas de los alumnos, por ejemplo, en vez de elegir, no sé, los 30 chicos que están en física, elegir 7, o en vez de elegir a todos los hombres de Luján, elegir esos 8, o en vez de elegir a todas las personas de un país, llamar a 200 personas, por ejemplo, y preguntarles algo. Es como eso es una muestra, ¿no? Ahora bien, ¿qué es una unidad de análisis o de observación? Bueno, es el objeto bajo estudio, ¿sí? Puede ser una persona, puede ser una familia, un país, una institución, cualquier objeto en general, ¿está bien? Bien, y la variable, que es lo más importante, es cualquier característica de la unidad de observación que queremos registrar y que puede cambiar de una unidad de análisis a otra. Por ejemplo, en los ejemplos anteriores, la variable era, bueno, las notas, ¿sí? En este ejemplo son las alturas, ¿está bien? Entonces, teniendo en cuenta cuál es la variable que uno quiere estudiar, uno puede clasificarlas, ¿sí? A grandes rasgos en variables cuantitativas y variables cualitativas, ¿está bien? Las cuantitativas son las que son numéricas, digamos, las que son números, para decirlo fácil. Y las cualitativas, las que representan una categoría. No sé, si algo es bueno, malo, regular, si, por ejemplo, no sé, el sexo de una persona es una variable categórica y demás. Una variable cuantitativa es más las que venimos viendo, ¿sí? Por ejemplo, las notas, cuánto mide una persona y demás. Entonces, vamos a estar todo el tiempo clasificando a las variables en cuantitativas y cualitativas. ¿Está bien? Y por último,
la definición que es valor de una variable, datos, lo que más se suele usar, observación también, es el número o la categoría que define a la característica de interés de una unidad de observación particular. O sea, traducido, un dato u observación es, por ejemplo, este numerito es un dato o una observación. Este numerito es un dato o una observación. Este numerito es un dato o una observación. ¿Está bien? Entonces, en este caso tenemos 7 datos en el ejemplo 1 y en el ejemplo 2 tenemos 8 datos. Bien. Bueno, con todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, cuando uno tiene muchos datos, uno dice, bueno, tengo números, ¿qué hago con esto? Bueno, la idea es como poder eh, resumirlos y sacar información sobre ellos, digamos, ¿no? Que nos digan algo, decir, bueno, está bien, yo tengo, por ejemplo, estas 8 alturas, o tengo estas 7 notas, ¿y qué hago con esto? Es como que uno ve muchos números y no sé qué puedo inferir. Entonces, una forma de escribir los datos es resumiéndolo en uno o dos o más números, ¿está bien? Que caractericen ese conjunto de datos, ¿está bien? Ya lo vamos a ver eso. Otra manera es realizando algunos gráficos, ¿sí? Que van a ser medianamente fáciles de hacer y que nos digan, bueno, cómo son esos datos. Bueno, en esta unidad nosotros vamos a ver cómo resumir los datos de manera numérica, o sea, con uno o dos números, eso lo vamos a ver, y también vamos a ver algunos gráficos, ¿sí? Tanto para variables cuantitativas, que pueden ser discretas, como para las continuas, ¿sí? Dentro de las variables cuantitativas podemos considerar las variables discretas y las continuas. También vamos a ver cómo graficar y estudiar datos cualitativos, ¿sí? Me detengo acá un segundo a aclarar algo. Fíjense que el ejemplo 1 es una variable cuantitativa, ¿sí? Lo sabemos que es cuantitativa porque son números, y discreta, porque representaban las notas de física. Sin embargo, el ejemplo 2 también es una variable cuantitativa, pero la variable es continua, porque representa la altura de hombres, ¿está bien? No puse ejemplos de variables cualitativas todavía. Entonces, como para que quede más que nada claro, les hice un pequeño resumencito de que nos va a servir de acá en adelante. Las variables las podemos clasificar en cuantitativas y cualitativas, ¿sí? Y dentro de las cuantitativas las podemos clasificar en continuas y en discretas, ¿sí? Muy parecido a lo que pasaba con variables aleatorias. Eso por un lado. Ahora, dentro de las cuantitativas podemos hacer otro diagramita, que es el que sigue. Dentro de las variables cuantitativas, yo lo que les decía era que uno va a querer resumir en uno o dos números la información. Bueno, esos uno o dos números en realidad son, vamos a sacar medidas de posición y vamos a ver lo que son medidas de dispersión, ¿sí? Esto es una introducción a todo lo que se viene en realidad, no es que tienen que entender bien esto. Pero dentro de las medidas de posición, creo que es un buen resumen para lo que viene. Dentro de las medidas de posición tengo dos tipos. Medidas de posición central y medidas de posición no central. Dentro de las medidas de posición central están algunas que posiblemente conozcan, que son la media muestral, o lo que uno llama como promedio, o sea, promediar los datos. Otro que se llama la mediana muestral, que capaz que alguno lo conoce, básicamente es el dato que está en el medio. Y algo que se llama media alfa podada. Esos son tres ejemplos de medida central, medida de posición central, con las que vamos a trabajar. También tenemos medida de posición no central, que son los percentiles. ¿Está bien? Y por otro lado, a las variables cuantitativas les podemos medir algo que se llama medida de dispersión. O sea, cuán dispersas están. Eso se verá más adelante, pero lo vamos a ver. Ejemplo, posibles medidas de dispersión que vamos a trabajar son el rango, la varianza muestral, el desvío muestral y la distancia intercuartil. ¿Está bien? Bueno, fíjense que este resumencito se los hice para variables cuantitativas, porque vamos a dedicar varios videos a esto. En esta semana, nosotros vamos a trabajar con este pedazo, con las medidas de posición. En los próximos videos vamos a hablar de medidas de posición central y vamos a explicar cómo se calculan estas tres medidas. Y con medidas de posición no central vamos a ver cómo calcularemos los percentiles.
En las siguientes semanas veremos medidas de dispersión. ¿Está bien? Pero me parecía que estaba bueno ya ir clasificando las cosas. Bien, y por supuesto, mucho más adelante, pero lo vamos a ver, yo recién les hablaba de las cuantitativas. Vamos a ver luego las cualitativas.